tema de andar en el espíritu. Así que vamos a empezar esta noche con este tema y vamos a tratar de aprender algo de la palabra sobre esto que es algo tan importante. Las dos cosas, tanto los dones como el andar en el espíritu, son, digamos, complementarios. Los dones funcionan a través del espíritu y también son básicamente el fundamento de la vida cristiana. Todos deberíamos andar en el espíritu, como vamos a ver desde esta noche en adelante, y también deberíamos tener esta lucha que significa para nosotros andar en el espíritu. Así que voy a empezar poniendo esta plaquita que está acá ahora. Y bueno, este es el primer encuentro que hablamos sobre andar en el espíritu. Entonces voy a pasar a la segunda. Entonces, aquí ven el título, quizás un poco no tan claro. Configuración bipartita del ser humano. Ahí viene una figurita que tiene dos sectores, uno con el cuerpo y otro con el alma. Este es el pensamiento generalizado en el mundo acerca de cómo está constituido el ser humano. El cuerpo no hace falta, digamos, describirlo porque lo sabemos, y en el alma se reconoce que está la personalidad de cada uno, que es intangible, es invisible, y hasta ahí llegamos. Toda la ciencia y toda la, digamos, el conocimiento humano, a un médico, también está relacionado con estas dos maneras, o esta manera de ver el ser humano, ¿no? Con el cuerpo y con el alma. Sin embargo, la Biblia nos enseña otra cosa. Ustedes lo van a ver aquí en esta placa. Dice aquí en Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo vuestro ser, presten atención a esto, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en realidad la visión de Dios y lo que nos dice la palabra es que el ser humano está compuesto por tres partes. Por eso se llamaría la configuración tripartita del ser humano, que no es muy reconocida, como dije anteriormente, por la ciencia y en el mundo. Sin embargo, tenemos luz a través de las escrituras acerca de qué constituye cada cosa, y también tenemos una descripción y la función que cada uno cumple. Así que vamos a nosotros desarrollar más esta configuración tripartita del ser humano, como dice acá: cuerpo, alma y espíritu. Es una figura simbólica, representativa. No es que sean tres partes por separado, ni tampoco que cada parte tenga una misma dimensión. Simplemente es una forma de representarlo, ¿no? En realidad la persona está constituida en su conjunto y en su totalidad
por el cuerpo, el alma y el espíritu. La palabra de Dios hace una tremenda diferencia, como vamos a ver ahora, entre alma y espíritu. Y con respecto al cuerpo también tiene para decirnos. Entonces, esta manera de ver el ser humano, obviamente más perfecta y verdadera, ya que viene de parte de Dios, es ciertamente una revelación acerca de cómo el ser humano está constituido. ¿De dónde sacamos esto en las escrituras? Bueno, aquí te estoy poniendo en la pantalla dos versículos importantes que empieza por la parte creacional, es decir, cuando Dios creó el hombre y la mujer, dice, entonces en Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa esto? En primer lugar, significa de que, como bien sabemos, Dios no tiene cuerpo. Entonces, la imagen y semejanza que el hombre y la mujer tienen de Dios no es el cuerpo. En realidad, la semejanza que tenemos a Dios es en el espíritu, porque Dios, dice la palabra, es espíritu y no tiene cuerpo. Entonces, en realidad, Dios puso en el ser humano, hablando genéricamente entre el hombre y la mujer, una porción, una parte de él mismo, espíritu, que tiene el destino y la capacidad de comunicarse directamente con Dios. Yo pongo siempre este mismo ejemplo que es bastante acertado para mí. Es decir, si ustedes tienen una masa muy grande hecha con harina y agua, de, digamos, 5 kilos, entonces ustedes toman una porción con la mano, un puñado, y lo separan de esa parte mayor. La constitución, la fórmula, la química que cada uno de esos pedazos tiene es exactamente la misma, ya que una fue sacada de la otra. La única diferencia que tiene es el tamaño. Ustedes tienen en una mesa 5 kilos de masa y tienen en una mano, en un puñado, no sé, 100 gramos de masa. Pero la masa, la sustancia, la esencia misma de lo que tenemos sobre la mesa y lo que tenemos en la mano es la misma, son semejantes. La diferencia está en el tamaño. Así que la semejanza que Dios dice que puso en el hombre y en la mujer cuando fue el momento de la creación, fue poner en Adán y Eva espíritu. Entonces, aquí ya empieza una revelación acerca de cómo está constituido el ser humano. El otro pasaje, que es en el capítulo siguiente, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y presten atención a y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este soplo, este viento, precisamente la palabra espíritu significa eso, es como un viento, como un aire que se mueve con fuerza. Entonces ese es el momento en que Dios insufla, pone dentro del ser humano esa semejanza y esa similitud con la esencia misma de Dios. Dios
hizo esto con un alto propósito. En primer lugar, para que fuésemos semejantes a Él, ya que esto es un gran privilegio. La otra es que como son de la misma esencia, tienen la capacidad de comunicarse entre sí, tienen la capacidad de tener relación íntima, profunda, sin ningún impedimento entre ambos, ya que hay un espíritu de Dios y un espíritu humano que son de la misma naturaleza. Por supuesto que aquí hubo un gran problema que fue el pecado, que hizo que el pecado, la consecuencia más grave que tiene es la de separarnos de Dios. Pero sin embargo, el pecado no nos hizo cambiar nuestra esencia, nuestra semejanza, sino que la contaminó, la desfiguró, la deformó. Pero el espíritu sigue estando en todo hombre y en toda mujer. Dios no retiró su espíritu por el pecado. Todo lo contrario, es lo que nos capacita para comunicarnos con Dios, para comunicarnos con Él. Una referencia a esta palabra hagamos, que está en el primer versículo que cité, es que está refiriéndose a la Trinidad, tanto Dios Padre como Jesús el Hijo, que no estaba todavía encarnado, era solamente espíritu, y el Espíritu Santo mismo, que es el Espíritu de Dios, es el Espíritu que es la esencia misma de Dios. Entonces, por eso lo dice en plural, hagamos, porque es la Trinidad completa la que hizo la creación, la que llevó a cabo la creación del hombre. Ahora vamos a pasar bien rápido por toda la palabra y vamos a ir hasta el Evangelio de Juan en el capítulo 3, donde está ese bastante conocido diálogo entre Jesús y Nicodemo. Y Jesús le es muy claro a Nicodemo, aunque el pobre no lo entendía del todo bien, pero él le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, toda persona tiene un nacimiento, que es el nacimiento del cuerpo, del alma y el espíritu, la persona que nace, el bebé que nace, pero hay un segundo nacimiento que es netamente espiritual, como le va explicando aquí a Nicodemo en adelante, dice, pero Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto es porque Nicodemo tenía una visión limitada del ser humano y solamente se refería al cuerpo. De acuerdo a sus conocimientos, lo que era un ser humano era el cuerpo. Entonces él no podía entender lo que Jesús le decía, ya que dijo esta frase un poco risueña, un poco llamativa en un hombre tan sabio como él, de cómo va a ser un hombre grande, se va a meter adentro de la madre de nuevo para nacer. Entonces Jesús le respondió, sin humillarlo y sin corregirlo, pero le reveló la verdad. Entonces le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús aquí le agregó algo más. Está hablando del bautismo y de el Espíritu, que en este caso lo estamos poniendo con mayúscula, porque el Espíritu Santo de Dios, es el que genera, produce
el nuevo nacimiento en la persona, cuando la persona se entrega a Cristo, es una obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu es el que hace que, como dice el apóstol Pablo, una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que esta es una persona nueva. En realidad, si lo vemos por el lado de lo exterior, no cambia nada cuando una persona se entrega a Cristo, pero interiormente hay lo que Jesús denominó, o trató de explicarnos, para que entendiéramos, un nuevo nacimiento. Entonces él dijo esta terminantemente: el que no nace de nuevo no va a entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí introduce Jesús algo, otro concepto más. Dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto lo podía entender un poco mejor Nicodemos y también nosotros, aunque introduce una palabra que tiene un hondo sentido espiritual, que es carne. No se refiere específica o solamente al cuerpo. Ahora vamos a ver un poquito más adelante el significado o lo que tenemos que entender por la palabra carne en la palabra del Señor, en la Biblia. Pero él dice, para que Nicodemo vaya entendiendo, que hay un nacimiento que es en la carne y otro nacimiento que es espiritual, que es en el espíritu. Entonces le dice, no te maravilles de lo que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Es decir, Jesús le insiste en que tiene que haber un nacimiento en el espíritu, un nacimiento espiritual, porque si no el hombre queda incompleto, el hombre queda estancado en su naturaleza. Aquí donde dice lo que recién mencioné, el viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. Porque la palabra viento es la misma que la palabra espíritu, es neuma. Neuma en el griego es viento y también es espíritu. De ahí viene, por ejemplo, un montón de palabras derivadas. El neumático es un dispositivo que puede contener el aire, lo que ponemos en la goma de los autos. La palabra neuma es de decir el aire que tiene adentro. Y así como eso, otras cosas más. Entonces, él compara el viento con el espíritu. Es una comparación bastante buena, ya que el espíritu es invisible, no se puede ver, se puede percibir por su acción. Es decir, el viento es lo mismo. No lo vemos, pero deducimos que hay viento porque mueve las hojas de los árboles, porque sentimos en el rostro el viento que pega sobre la piel. Es decir, lo reconocemos por lo que hace y no tanto por lo que es. En realidad, hoy día ya con el avance de la ciencia sabemos que es un movimiento del aire. Pero asimismo está interesante la semejanza que Jesús hace de decir que el espíritu es como el aire. Entonces, ahora quiero que avancemos en entender qué es esta palabra carne en la Biblia. No es la palabra limitada que nosotros tenemos acerca de la carne como las proteínas. Es decir,
la carne se refiere a algo que hay en el interior del hombre, especialmente en el hombre no regenerado, no redimido, que no ha tenido una experiencia de nuevo nacimiento. Entonces, son tres cosas, es tripartita, como decía al principio. El alma, por alma, se entienden los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Esas tres cosas constituyen el alma del ser humano. Como ustedes pueden ver, son también invisibles. No se pueden palpar, no son materiales, sino que son invisibles. Pero no se puede negar de que son reales. Tenemos un pensamiento, tenemos sentimientos y tenemos voluntad. No tenemos que confundir pensamientos con cerebro. Es decir, el cerebro es el órgano donde se producen, se desarrollan los pensamientos. Pero no es el cerebro lo que constituye el alma, que el alma es intangible, es invisible y no es concreta. En cambio, el órgano donde los pensamientos y también los sentimientos y también la voluntad, porque estas tres cosas van también, no están separadas. Esto de separarlo así es para poder explicarlo, pero en realidad pensamientos, sentimientos y voluntad actúan simultáneamente en el ser humano y no andan, no por separado. A veces prevalecen los pensamientos, a veces prevalecen los sentimientos. Según sea, a veces si prevalece el pensamiento sobre el sentimiento sobre el pensamiento, es indistinto, pero ambos juntos definen la voluntad. Es decir, ¿qué es lo que decide el hombre? El hombre decide básicamente entre lo que piensa y lo que siente. A veces se deja llevar por los sentimientos que bloquean un poco los pensamientos o viceversa, pero ambos son los que dan lugar o generan la voluntad. Por la voluntad es la decisión de hacer. ¿Qué hacemos? Hacemos una mezcla de lo que nuestros pensamientos y sentimientos nos dicen. Todo esto se desarrolla dentro del cuerpo. El cuerpo, si bien no necesitamos una comprobación, porque lo podemos ver y sí no es invisible, es real, lo podemos tocar y palpar, también tiene su influencia sobre lo anterior, porque el cuerpo tiene apetitos y tiene deseos. Los apetitos del cuerpo no son todos necesariamente pecaminosos, por el contrario, el deseo de tomar agua o de consumir alimentos son apetitos positivos que apuntan a que el cuerpo se mantenga con vida. Necesitamos esas cosas para que el cuerpo siga viviendo. Lo de los deseos es un poco más, digamos, un poco más vidrioso. Por ejemplo, tenemos el deseo de tomar agua, tenemos sed, le llamamos sed, o tenemos hambre, que es el deseo de comer. También están los deseos relacionados con otros aspectos del funcionamiento del cuerpo, y especialmente quisiera mencionar el tema del sexo, ¿no? De las hormonas que producen
el deseo sexual, o no sabría explicarlo bien, habría que escucharlo a Gustavo, que es médico, pero todo esto circula, digamos, funciona dentro del cuerpo de manera a veces independiente. Hay movimientos que no son conscientes, como el corazón que sigue bombeando sin que nosotros estemos pensando en que tiene que bombear, y no tiene deseos, pero sí, como ya mencioné, el hambre o la sed o el deseo sexual sí son, digamos, invisibles dentro del cuerpo. Hay una tremenda relación entre el alma y el cuerpo, porque, como ya dije, los pensamientos y los sentimientos se generan en el cerebro, es decir, el cuerpo forma parte del proceso en que se determina la voluntad como consecuencia del pensamiento y sentimiento. Pasamos por una heladería y decimos, me voy a comprar un helado. Esa es una decisión, esa es la voluntad. ¿De dónde surge el pensamiento o la decisión, mejor dicho, la decisión de comprarse el helado? Puede ser que surja del apetito, porque tenemos hambre. Puede ser que surja del deseo de ver a otros que están comiendo helado y nos copiamos. Intervienen los pensamientos y los sentimientos. A mí me gusta mucho el helado y entonces esto me está motivando a definir la voluntad. Estamos tomando un ejemplo muy simple, muy sencillo, donde, sin embargo, intervienen todos estos aspectos de la persona. El apetito, el deseo, el pensamiento, el sentimiento, que da como resultado una voluntad, una decisión, una resolución. Eso es la voluntad. Como decía anteriormente, antes del nacimiento espiritual, el alma y el cuerpo están mezclados, forman un conjunto y funcionan coordinadamente, funcionan juntos. Esa mezcla del alma con el cuerpo, la Biblia lo denomina carne. Es decir, es en realidad el cuerpo en movimiento, en acción, de acuerdo a la voluntad, influido por los pensamientos, sentimientos, apetitos, deseos y demás. Así se toman las decisiones y así se mueve el ser humano, digamos así, carnal. No lo digo en el tema, en el aspecto despectivo, lo de carnal, sino que es lo que tiene, es de lo que dispone, no tiene otra cosa. ¿Qué pasa con el espíritu? El espíritu está ahí, pero está mezclado entre todo esto, entre el alma, el cuerpo, y está ahí. El espíritu, en realidad, está fundamentalmente con el ansia, el deseo, la función de comunicarse con Dios. Pero ¿qué pasa con un incrédulo? Si no tiene fe, no cree que hay un Dios. El espíritu está como vacío, desorientado, llamémosle así. Se une al alma y forma una trilogía ahí adentro del cuerpo, y entonces ahí es la forma de vida del que no tiene al Señor. Esto es lo que la carne significa
en la Biblia. Se refiere a la persona que no tiene al Señor, o, esto también tiene un poco más de gravedad, lo tiene, pero no lo toma en cuenta. Entonces, aquí podemos ver en la placa las consecuencias del nuevo nacimiento. En el incrédulo, como dije, el alma y el espíritu se mezclan y confunden. ¿Sí? O gobiernan el cuerpo, o el cuerpo gobierna, según los deseos y según los apetitos. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en una fiesta y hay bebidas alcohólicas. El alma y el espíritu están ahí mezclados, confundidos. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que dicen? Y se suman entre sí y forman parte de la voluntad y gobiernan por los pensamientos o por los sentimientos, gobiernan la acción, gobiernan el cuerpo, de manera que la persona, el incrédulo, que no responde a Dios, se emborracha, toma de más o come de más, que también es un pecado, la gula. Es decir, no tiene el gobierno del espíritu sobre el alma y el cuerpo. Están ahí confundidos, mezclados. Se maneja por pensamientos y por sentimientos. Alguien en la fiesta te dice, toma, que no te hace nada. Que no hay nada que reaccione en lo contrario. Y ese pensamiento, seguí tomando o seguí comiendo, que no te hace nada, entra en la persona como si fuera una verdad, como si fuera, sí, está bien hacerlo, ¿qué tiene? Esas expresiones tan frecuentes, ¿no? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué no? Si los demás también lo hacen. Son los pensamientos que están ahí confundidos dentro del incrédulo y que influyen mucho sobre las decisiones. En el creyente, el que es nacido del Espíritu, desde que nace en el Espíritu humano, fíjense que está con minúscula, empieza a diferenciarse del alma, porque se empieza a separar y responde, o debería hacerlo, al Espíritu Santo, porque el espíritu humano es aquello que le capacita para tener comunión con Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a suponer que estamos en la fiesta. Y acá ahora es un creyente. Entonces, siguen pasando con las copas de bebida. Entonces, el espíritu de este creyente responde al Espíritu Santo y dice, no tomo más. Ya lo que tomé es suficiente. Si sigo tomando, me va a hacer mal, me voy a emborrachar, no está bien. Este pensamiento, esta decisión, está por encima del pensamiento. El amigo le dice, seguí tomando, total, vale. Y este dice, no, porque no respondo a los pensamientos y a los sentimientos, pero respondo al Espíritu Santo. Y el Espíritu me dice, no se emborrachen, más bien sean llenas del Espíritu Santo. Entonces ahí hay una diferenciación, una separación entre lo que es el alma y lo que es el espíritu humano, que responde o debería responder al Espíritu Santo. Quiero ser muy claro en esto que voy a decir,
voy a volver un poquito para atrás, de que los pensamientos, los sentimientos y la voluntad, en el caso del creyente, no son anulados. El Espíritu Santo no anula nuestros pensamientos, ni los sentimientos, ni nuestra voluntad, sino que la dirige hacia Dios. Es decir, el espíritu del ser humano, conectado con el espíritu de Dios, responde a la verdad, responde a Dios, responde a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, prevalece el espíritu del hombre si está relacionado con el Espíritu Santo sobre sus pensamientos y sobre sus sentimientos y determinan su voluntad. No, no tomo más. Pero no seas sonso, tomar poco. No, no voy a tomar más porque me va a hacer mal. Ya me estoy empezando a marear, listo, ya no tomo más. Ese es el Espíritu Santo que está hablando al espíritu del hombre y que los pensamientos y razonamientos erróneos a veces no prevalecen. Los apetitos del cuerpo. La verdad que me gustaría tomarme otro vaso. Y siento el olorcito ahí y de la bebida fresca y sí, me gustaría tomarme, pero no voy a ceder porque el Espíritu Santo habla a mi espíritu y está gobernando para mi bien. No me está anulando, sino que me está salvando, me está evitando algo que puede hacer de mal para mi cuerpo y para de todo el ser humano. Bueno, ya vamos llegando entonces a la cuestión central de lo que estamos queriendo estudiar. Acá, entonces ahora tenemos un párrafo bastante amplio. No me daba tanto el lugar para ponerlo, pero no quería sacarle nada, que está en Gálatas 5, que nos habla. Yo mencioné recién que desde que nace espiritualmente, dentro de la persona, el espíritu de la persona se va separando de la carne, del alma y del cuerpo para responder al espíritu, que está acá con mayúscula, al Espíritu Santo. Entonces hay como una diferenciación, hay una diferenciación, pero esa diferenciación no es para nada fácil, ni tampoco muchas veces agradable. Por el contrario, fíjense lo que dice acá, en Gálatas 5. Digo pues, anden en el Espíritu Santo, en el Espíritu con mayúscula, y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Es decir, muchas veces queremos hacer lo bueno. Por ejemplo, dejar de tomar. Pero si nosotros estamos debilitados en nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo, la carne, es decir, el alma y el cuerpo con sus apetitos, sus deseos y sus pensamientos erróneos, va a prevalecer sobre el espíritu nuestro, se va a cortar la relación entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo y vamos a hacer caso. Y tomamos la decisión errónea, seguimos tomando. Entonces, si seguimos tomando, a la larga,
va a traernos la consecuencia de estar borracho, estar con demasiado alcohol en la sangre. Y esto es la consecuencia de no haber escuchado el Espíritu Santo. El Espíritu nuestro se separó del Espíritu Santo y le hizo caso a la carne, a los pensamientos, a los sentimientos, a los apetitos del cuerpo, prevalecieron y nos llevaron al error, al pecado. Dice después ahí en el versículo 8, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Fíjense que lo puse con mayúscula, ahí para que se note, que la carne tiene obras, es decir, hace cosas, toma determinaciones. Y aquí hay una pequeña listita, realmente pequeña en el tamaño, pero aterradora en su significado, que dice, bueno, adulterio, esas son las obras de la carne, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, esta lista es espeluznante pero no completa. Hay un montón de cosas más, acerca de las cuales les amonesto, ya que, como he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Efectivamente, el que anda en carnalidad, el que anda carnalmente, al fin se va a terminar perdiendo. Va a terminar absorbido, seducido, atraído por la vida pecaminosa que lo va a terminar destruyendo. Ahora fíjense, en este versículo dice, pero el fruto del Espíritu. Y quiero hacer aquí notar la tremenda diferencia. La carne tiene obras, es decir, toma decisiones por su cuenta y hace todas estas cosas que están en esta lista. Pero el espíritu del hombre tiene frutos si responde al Espíritu Santo, al Espíritu con mayúscula. Tiene resultados, tiene consecuencias. Las consecuencias, el resultado o el fruto del Espíritu Santo en nosotros son esta hermosa lista que hay acá. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, es decir, no hay nada que se le pueda poner a esta lista, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones, o sus pasiones y sus deseos, y si vivimos por el Espíritu, entonces también andemos por el Espíritu. Es decir, ¿por qué la separación que ya vine mencionando entre la carne y el espíritu es dolorosa? Porque la carne tiene que morir, porque dentro de la carne están las pasiones y los deseos descontrolados. Una pasión es precisamente un deseo sobredimensionado
Es decir, no es un mal deseo tener que comer, porque el cuerpo hay que mantenerlo. Jesús mismo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, tenemos que comer pan. Ahora, si comemos y comemos y comemos descontroladamente y vamos engordando y engordando y engordando, eso ya no es lo que nos conviene. Tendríamos que detenernos porque la comida o la bebida o el sexo o el amor al dinero, todo lo que es tan negativo, puede transformarse en una pasión. Una pasión es un deseo desmedido por algo que, eso sí, anula, bloquea los pensamientos y bloquea aún los sentimientos. Lo que nosotros mencionamos como fanatismo, ¿no? El fanatismo se manifiesta en las actividades humanas, especialmente, por ejemplo, en los deportes, eh, digamos, genéricamente, ¿no? En el fútbol. El que es simpatizante de un equipo, a veces es simpatizante porque nació en el lugar donde ese club es famoso, o porque le gustan los colores de la camiseta, o porque sí, no tiene una explicación. Es un fanático, es una pasión que tiene, y está contento cuando gana y está triste cuando pierde. El que está dominado por una pasión no razona, sus sentimientos son descontrolados, no tienen explicación. Eso puede ser, ¿cómo puede ser que porque perdió un partido salga a la calle y rompa la vidriera de los comercios y raye los autos y rompa los vidrios de los autos? ¿Qué es eso? Una pasión, un fanatismo, ¿qué culpa tiene el vidrio de la vidriera o el comerciante con que perdió el equipo favorito? No tiene límites. Entonces, el que anda en la carne tiene sus pasiones y sus deseos fuera de control. El Espíritu Santo nos controla para bien. Yo quiero aclarar bien esta palabra. No somos títeres del Espíritu Santo. Nos dice el Espíritu Santo, nos hace sentir. No, no lo hagas. Mejor no lo hagas. Pero tenemos todo el derecho, la autoridad y el poder de hacerlo igualmente, para nuestro mal. A veces la carne prevalece sobre el Espíritu Santo y sobre el Espíritu y lo hace igual, aunque tenga la voz de la conciencia adentro que le está diciendo, no, no lo hagas, Dios dice que no, no te conviene, te va a hacer mal. Pero estamos cegados porque estamos en una pasión, estamos en un deseo descontrolado y, bueno, perdemos el control de nuestros actos y alguno puede ser que porque chocó con el auto se baja con un fierro y le rompe la cabeza al otro. Está descontrolado. No, es excesiva la reacción con respecto a lo que sucedió. No tiene control. Entonces el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y bondad y fe, mansedumbre, templanza, pero las obras de la carne no es un fruto, es una consecuencia, es una consecuencia descontrolada, no tiene control, no tiene límites y se hace lo que se siente o se hace lo que piensa. Y bueno, eso soy así. Bueno, si es así, tendrá que cambiar.
si se va a sujetar a Dios, y va a ser guiado por el Espíritu y va a andar en el Espíritu, debería decir, yo soy así, pero tengo que cambiar, tengo que ser como Cristo. Entonces, hay esas explicaciones superficiales o justificaciones que no responden a la palabra del Señor. Bueno, hermanos, yo pararía acá porque este pasaje último, más otros más que hay en las Escrituras, son muy ricos, muy abundantes. Y lo que tenemos que aprender es cómo andar en el Espíritu. Porque acá Pablo dice al final, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Bueno, ¿cómo es andar en el Espíritu? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué elemento nos da Dios para poder andar en el Espíritu? ¿Cómo vamos a lograrlo? Es un tema muy profundo y muy necesario para la vida cristiana. Así que por el momento vamos a detenernos acá y vamos a hacer bueno, vamos a meditar sobre esto. Yo voy a mandar el video como hago siempre y vamos a seguir adelante con este tema de cómo hacer andar en el Espíritu, cómo llevar a la práctica de andar en el Espíritu la próxima vez que nos encontremos. Por ahora, Miguel, ¿os acá? Sí. te quería preguntar, porque me parece que justo encajaría en esta noche especial. ¿Viste? ¿Dónde cabría, dónde ubicarías el corazón? ¿Viste? De lo que abunda en el corazón habla la boca. Eso está en tu corazón, porque del corazón salen tal y tal y tal cosa, conforme a todo lo que hablaste, todas las definiciones que diste. A ver, no entendí bien cómo es la cosa. ¿Cómo es que el corazón? ¿En qué lugar ocupa el corazón? ¿Qué lugar, cuando nos referimos al corazón, de lo que abunda en el corazón habla la boca, Sí, del bueno, del buen tesoro su corazón, o sí. eso está en tu corazón, o Sí, del sí, corazón sí, salen, ¿a dónde lo sí. ubicás en esto? Yo Sí, creo que es conveniente ahora que está justo. está bien. Es bastante sinónimo de carne. Eso. Puede salir bueno o malo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. La ira puede ser consecuencia de un descontrol que en los sentimientos, el corazón, el que se aira, algo le pasa en el corazón. Y la bondad también es una consecuencia de lo que hay en el corazón. Es bastante similar. En realidad, el Antiguo Testamento usa la palabra corazón más que en el Nuevo Testamento, donde se usa la palabra espíritu y carne. Es un avance en la revelación de Dios. Todo lo que dice el Antiguo Testamento acerca del corazón se puede aplicar a porque en la carne pueden salir cosas buenas también, porque hay buenos sentimientos. Si alguien levanta a un perrito que está con la pata rota y se lo lleva a la casa, es un buen corazón, es un buen sentimiento. No tiene que ver ni con la salvación, ni con la vida eterna, ni con el pecado, ni con nada. Pero es una actitud de bondad, digamos, ¿no? Entonces eso sale del corazón también. No todo es pecaminoso. El problema de la carne es cuando gobierna y toma las decisiones. Las decisiones no deberían tomarse ni por los pensamientos, porque Dios dice que vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Tenemos que aceptar que nuestros pensamientos no siempre coinciden con los de Dios. La otra palabra, la que vos dijiste, de corazón,
dice, del buen tesoro de vuestro corazón. Guarda vuestro corazón, porque de él mana la vida. Yo no estoy tan seguro de que esté diciendo que hay que cuidarse del colesterol. Puede ser que lo incluyamos, pero más bien está hablando de los malos sentimientos, los resentimientos, las amarguras que bloquean o acortan la vida, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, porque en la antigüedad se pensaba o se creía que los sentimientos estaban concentrados en el corazón. Ustedes vieron, a ver, Gustavo, si es cierto, cuando uno se emociona, aumentan las pulsaciones, ¿no? Y entonces dice, es el corazón el que hace la emoción. No, es al revés, la emoción que mueve el corazón. Pero no había ese conocimiento. Entonces, hacían el centro de los sentimientos era el corazón, que viene a ser el alma, en ese caso, ¿no? Los chinos tienen otro concepto. Ellos dicen que es en los intestinos los sentimientos, el centro de los sentimientos. Por eso a veces nos agarra diarrea, dolor de estómago, por alguna situación, cólicos o qué sé yo, cómo llamarla, porque estamos en una situación de crisis, en una situación difícil. Los chinos dedujeron, dice, bueno, está en los intestinos entonces, el asunto. Bueno, en realidad es intangible, porque está en el alma, es el alma, la suma de pensamientos, sentimientos. Y el versículo que me olvidaba decía, el corazón humano de continuo está inclinado al mal. Es decir, puede haber actitudes bondadosas de los sentimientos y del corazón y del alma, pero la inclinación, es decir, tenemos tendencia a hacer lo malo, ¿no? Hay una tendencia que tiene que ser, el volante tiene que tenerlo el Señor, el Espíritu Santo. ¿Puedo decir algo? En la experiencia esa de Jesús, cuando dio de comer a la multitud en las dos oportunidades, en la traducción del original dice exactamente eso, que a Jesús le dolían las entrañas. Por eso los chinos dicen eso. A Jesús le dolían las entrañas de ver la gente necesitada, hambrienta, que lo seguía, y eso era el dolor de él. No estaba en el corazón, estaba en todo su ser, pero especialmente en sus entrañas. Yo creo que no debe haber un órgano específico, sino que todo el cuerpo se conmueve cuando hay una situación de crisis, ¿no? Si vemos venir un camión a todo lo que da sobre nosotros, y bueno, nos aumenta la palpitación, la transpiración, los dolores de estómago, todo junto, ¿no? Hay una reacción generalizada. Dicen también que se paran los pelos, me ponen los pelos de punta, y es cierto que se paran los pelos de la nuca. Cuando hay una amenaza, la famosa carne de gallina, ¿no? Una emoción agradable puede producir que se erizan los pelos de los brazos, y desagradable también. El miedo te puede hacer transpirar las manos, es decir, qué sé yo, hay un montón de reacciones que repercuten en el cuerpo por lo que hay en el corazón o lo que hay en el alma. Y ¿de dónde salen, dijo Jesús, los adulterios, las fornicaciones, el odio, la mentira, la envidia? Salen del corazón, de vuestro corazón, no lo que entra por la boca, como decían los fariseos, que ellos hacen una cuestión espiritual de que si no estaba lavado, era un rito, pero no es eso. Dice, ¿por qué los discípulos tuyos no se lavan las manos? Bueno, no era cuestión de falta de higiene, era cuestión de que no le daban importancia al ritualismo, pero no pasaba por ahí la cosa, sino que
Jesús dice, lo que es muy fuertemente, él dice, lo que entra por la boca se va por la letrina, pero lo que sale del corazón son estas cosas tan horribles como las hechicerías, por adulterio, fornicación, eh, homicidios salen del corazón, ¿no? Bueno, lo dejamos para el martes que viene, como siempre, y podemos empezar, si ustedes quieren, haciendo preguntas y después seguimos con el tema el martes que viene. ¿Está bien? Bueno. Bien. Bueno. Danielito Vilche, estás muy callado vos, ¿por qué no orás? ¿Eh? Cerremos. Lenguaje de señas. Señor, te damos gracias por poder compartir este tiempo, Señor, delante de tu presencia con los hermanos de cada lugar. Señor, queremos, Señor, adorarte, queremos alabarte, queremos bendecirte. Vos sos lo más importante, vos sos, Señor, ese lugar donde siempre queremos estar y a donde siempre vamos a querer estar eternamente. Jesús, es tu presencia, es tu espíritu. Seguinos, Señor, ayudando a entender, a comprender tu palabra, Señor, que no es difícil, Señor, porque es una revelación que vos traes a nuestro espíritu. Señor, para poder ser edificados y también para edificar a otros. Señor, también nos acordamos de Marcos, de Antonella, de sus hijos, de Miriam, de su esposo y de todos los hermanos que están atravesando una situación de enfermedad, ya sea COVID o lo que sea, que vos pongas tu mano, Señor, de sanidad, que vos les ayudes a recuperarse pronto, que no pase a mayores, Señor, nada de esto que están viviendo. Señor, guardalos y libralos de todo mal y sanalos vos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.